Hoy voy a hablarles de un tema interesantísimo que titulé ¿Por qué implosionó la Unión Soviética? Pero antes de eso, necesito dar una pequeña eh, inducción, digamos así, en la concepción materialista de la historia y la revolución proletaria. Según Marx, la revolución se debe dar en los países de mayor desarrollo económico. En aquella época, el siglo XIX, los países más desarrollados eran pues, Alemania, Inglaterra, o sea, la Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia. Y según Marx, allí era donde debía llevarse a cabo una revolución proletaria por su desarrollo económico. Pero la historia es así y la revolución no se dio en el país, en un país desarrollado de Europa ni de ninguna parte del mundo. La revolución se dio en un país sumamente atrasado, casi totalmente feudal, con poco desarrollo económico. La revolución se dio en Rusia, la Rusia zarista, que era el país más atrasado de Europa en aquel momento. Bueno, se hizo la revolución, el partido bolchevique, el partido revolucionario, llega al poder, le toca enfrentar una invasión de 14 países, le toca enfrentar una guerra civil que le impusieron, y después de todo eso, de todos los triunfos en contra de los invasores y en contra de los blancos, pues Lenin queda en el poder. ¿Qué hacemos? Pues se hace lo que se sabe. Se sabía en ese momento que había que nacionalizar todo. Lenin lo hizo, tanto la tierra como las fábricas y empresas. Pero rapidito, en cuestión de un año, se dio cuenta que por ahí no era la cosa. Todas las muestras de la economía de Rusia en aquel momento, año 1921, estaban por el suelo. Todos los índices, todos los indicadores. Y eso le dio a Lenin una idea. Y no, pues la cosa no es por ahí, hay que hacer otra cosa. Y pensándolo bien, me imagino yo que Lenin diría, pues hay que hacer riqueza para poder distribuirla. Si no hacemos riqueza, no podemos distribuir riquezas. Y decidió de que había que cambiar el rumbo de la economía y formando o proponiendo al partido y al gobierno y al pueblo ruso un cambio de 180 grados en la economía que se ha popularizado con el nombre de Nueva Política Económica NEP. NEP, por sus siglas en ruso, Novaya Ekonomicheskaya Politika, era una política que lo que hacía era utilizar todos los recursos de la economía capitalista para desarrollar el país, o sea, para crear riquezas. En ese momento histórico, los que sabían crear riqueza eran los capitalistas y había que, de alguna manera, desarrollar esa economía, pero bajo la dirección del partido bolchevique, un partido revolucionario, y todo basado en lo que dijo Marx, incluso en el prólogo a la contribución a la crítica y la economía política. Abro comillas, ninguna formación social desaparece antes de que se desarrollen todas las fuerzas productivas que caben dentro de ella y jamás aparecen nuevas y más altas relaciones de producción antes de que las condiciones materiales para su existencia hayan madurado en el seno de la propiedad de la propia sociedad antigua, cierro comillas. ¿Qué quiere decir eso? Pues simplemente que en la Rusia zarista, en la Rusia feudal de principios del siglo XX, era imposible construir el socialismo. Era imposible pasar al periodo de transición hacia la nueva sociedad comunista y había que desarrollar o terminar de desarrollar, digamos así, lo que estaba por hacer en Rusia, que era el desarrollo capitalista. Pero ahora con una nueva dirección, que era la dirección del partido bolchevique, partido revolucionario. Desafortunadamente para la historia, para Rusia, para el movimiento revolucionario, Lenin muere en 1924. ¿Qué pasa con eso? Al poder llega el señor Stalin e impone su nueva política
donde decía que la NEP era totalmente ajena al socialismo y que NEP significaba capitalismo y que NEP significaba regreso al capitalismo y que no se había hecho una revolución en Rusia, una revolución proletaria, para construir el capitalismo. Y lo primero que hizo fue acabar con la NEP, señor Stalin, y pasó a su política que fue la bandera del stalinismo por casi un siglo, que era la estatización de toda la economía. O sea, para el stalinismo, para Stalin y sus seguidores, socialismo es estatización. Y la historia ha demostrado que con todo y muchos triunfos que tuvo la Unión Soviética con la industrialización forzada y la colectivización forzada de Stalin del campo, lo que se logró al final fue que la Unión Soviética implotara, se acabara. ¿Por qué? Simplemente porque la estatización lo que llevó fue a una economía centralizada, todo se hacía desde Moscú, no había autonomía en las empresas, todo lo decidía el Comité Central del Partido Comunista, o más bien el Buró Político del Partido Comunista de la Unión Soviética. No se desarrollaba la iniciativa de los trabajadores, de los obreros, de los intelectuales, etc. Todo era una línea tirada desde Moscú. Todo eso llevó a que la economía fuera paquidérmica y que la economía se estancara, sobre todo cuando Occidente le impuso a la Unión Soviética una carrera armamentista que la Unión Soviética no pudo resistir. Y también la aparición de personajes siniestros para la Unión Soviética, como es el señor Mikhail Gorbachev y su perestroika y su glasnost. Todo eso unido, la estatización y personajes como Mikhail Gorbachev, personajes como Boris Yeltsin, acabaron con que la Unión Soviética implotara y se cayera el muro de Berlín y cayera la cortina de hierro. La mitad de Europa, que era la Europa llamada de los países, mal llamados países socialistas, se volvió de la noche a la mañana literalmente capitalista, neoliberal y antisoviética y antirrusa. Así que la elección de este tema es el que no se puede hacer un periodo de transición al socialismo en países atrasados económicamente, y no se puede hacer un periodo de transición al socialismo, sino que se necesita un periodo de transición al socialismo para preparar la economía y las relaciones de producción al nuevo modo de producción que es el socialismo. Así que espero les haya gustado este video.